En ese primer módulo, nuestro propósito es presentar una introducción a la introducción. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que nosotros vamos a estudiar un panorama del Antiguo Testamento, un panorama del Nuevo Testamento, vamos a estudiar ahí los estilos literarios de las Escrituras, vamos a estudiar un poco de la historia y la composición de las Escrituras, pero antes que eso necesitamos tener un vistazo un poco más amplio, que es un vistazo de la perspectiva de cómo se formó la Biblia, de cómo la Biblia es compuesta y conocimientos generales que muchos de esos conocimientos, me imagino que algunos de ustedes ya lo poseen y otros pueden que los conozcan por primera vez, pero que son conocimientos básicos en cuanto a las Escrituras. ¿Ok? Yo subí a ustedes ahí lo que es el PowerPoint. No sé si logran ver, si pueden ver ahí nuestra presentación. Confírmenme, por favor, en el chat si están todos con el PowerPoint ahí disponible. Ok, entonces. Nosotros entonces vamos a empezar ahí con lo que dice es la introducción a la introducción. Un segundo aquí. Ok. Que es el inicio de nuestra materia. Déjame. Aquí. Bueno, el propósito de nuestra materia es exactamente ese, de introducir el estudio de la Biblia como material exegético y técnico, buscar comprender la formación y la sistematización. Déjame decir un poco cómo es eso, material exegético y técnico, porque nosotros estamos hablando de las Escrituras, ¿cierto? Aquí tenemos la Biblia en la mano, es importante que ustedes la tengan, ¿no es cierto? Si es una introducción a la Biblia, la vamos a ocupar. Y por más que seamos tecnológicos, obviamente, no tengo la Biblia en los dispositivos, en el celular, en el iPad, pero a mí me gusta tener en el papel. O sea, a mí me gusta el papel porque lo puedo rayar y lo puedo marcar y por la visión gráfica uno lo ubica a veces por la ubicación en la página. Yo tengo esas ideas locas. Pero cuando decimos que queremos introducir a la Biblia como un material de estudio exegético y técnico, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que el abordaje, el estudio de la Biblia demanda de nosotros mucho más que el simple saber leer. O sea, demanda de nosotros conocer un poco más del mínimo necesario. Es decir, la Biblia fue compuesta de una forma compleja. Y eso significa que yo necesito entender cómo ella fue desarrollada. Luego, para que yo pueda sacar de ella el mejor provecho, yo debo entender que existen técnicas. De la misma manera que existen técnicas de lectura, existen técnicas de interpretación, técnicas de abordaje. Y por eso debemos entender la Biblia como un documento en el cual, para que se saque el mejor provecho, yo debo dominar estas técnicas. Por eso es que vamos comentando ahí sobre cómo introducir la Biblia como material exegético. Exegético, para el que no sabe, significa exégesis, es un término griego que significa extraer, o sea, y eso es utilizado tanto para la teología como para el estudio literario en otras áreas, ¿no es cierto? Cuando yo quiero extraer el sentido del texto, yo hago un trabajo de buscar a través de determinadas técnicas, descubrir qué es lo que el autor quiso decir y qué es lo que eso significa para nosotros. Eso es lo que se dice exégesis. Y hay
lo que algunos tratan de hacer, exégesis, ¿no es cierto? Exégesis, aquí lo puse. Hay algo que otras personas tratan de hacer, a ver, sin saber el nombre exactamente, pero se llama eisegesis. ¿Qué significa la eisegesis? Es cuando yo pongo el sentido en el texto, ¿no es cierto? Ex de extraer y eis es de poner en el libro. Entonces, esa es un poco la dinámica que terminamos con la que terminamos tratando las escrituras. Cuando quiero introducir la Biblia como material exegético y técnico, ¿qué es lo que quiero decir? Para que el estudiante pueda sacar el mejor provecho de las escrituras, no basta con una simple lectura devocional que normalmente termina por ser una lectura superficial. No estoy desvalorando la lectura devocional, todo lo contrario. Incluso el argumento mío es que para que tengamos una lectura devocional profunda, yo debo entender que la Biblia tiene complejidades, que la Biblia tiene o demanda de nosotros habilidades técnicas para estudiarla. Debemos entonces comprender la formación y sistematización histórica y literaria. Eso es lo básico, eso es lo esencial, ¿no es cierto? Comprender cómo la Biblia es formada. Debemos comprender básicamente la geografía y la historia de los periodos bíblicos. ¿Por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, cuando hablemos de Jeremías, ¿en qué lugar de la historia hebrea está Jeremías? ¿Cuál es el contexto histórico de Jeremías? Eso no es algo sin importancia, eso es algo fundamental. Porque si usted va al libro del profeta Jeremías y lo abre y lo lee, el texto que lo lee, él está profundamente relacionado a ese contexto histórico. Luego, si usted no sabe el contexto histórico de Jeremías, será muy difícil, yo diría casi imposible, entender el real sentido del texto en Jeremías. Lo que pasa es que muchas veces las personas sacan textos de las escrituras, ¿no es cierto? Y sin tomar en cuenta el real sentido del contexto en que el texto fue diseñado. A veces tomamos textos solamente por lo bonito que él se nota y no entendemos qué es lo que eso significaba en ese contexto. Por eso es muy importante tener un pantallazo general. O sea, como estudiante de la Biblia, nosotros tenemos la obligación de tener un conocimiento general, es decir, bueno, yo sé cuáles son los periodos básicos, los periodos en que están cada uno de los libros de las escrituras y no necesariamente conocer toda la minucia, todos los detalles, pero sí conocer de una forma general los periodos bíblicos. Introducir el estudio del material apócrifo y de la crítica bíblica. Eso vamos a ver si alcanzamos a hacerlo más adelante. Y por medio de una comprensión bíblica general, proporcionar una espiritualidad reflexiva y pastoral. Es decir, muchas personas critican al estudio académico o al estudio teológico por ser frío, por ser mecánico y por no ser espiritual. Eso es lo contrario de la percepción o del origen del estudio de la teología, porque la teología, el propósito de la teología está en que nosotros tengamos una profundidad de relación con Dios significativa, de que nosotros realmente conozcamos al Señor y que realmente podamos profundizar nuestra relación con el Señor. Por eso, con base en eso, yo les hago una pregunta muy importante que ustedes deben responder. Es, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con el conocimiento que están adquiriendo en este curso? Ustedes tienen que responder eso, porque eso va a definir el desarrollo de ustedes. Es una pérdida de tiempo si ustedes se unen simplemente para decir, bueno, simplemente quiero saber más. Porque el conocimiento de las escrituras nunca es para simplemente saber más. Dios nos da el conocimiento de las escrituras, nos da el conocer teológico, no simplemente para que yo sepa más,
pero es siempre con un propósito práctico, es siempre para que yo haga algo con él. Es decir, cuando ustedes se unen a un estudio como ese, el objetivo de ustedes debiera debiera reflejarse en algo práctico, hacia sus iglesias, algo relacionado a su llamado personal, ministerial, no sé cómo es la configuración dentro de la iglesia o denominación de ustedes, dentro de la realidad de ustedes, de la vida de ustedes, pero sí ustedes deben tener en cuenta eso. Ustedes necesitan tomar ese conocimiento desde ahora, no, o sea, no cuando termine, yo me dispongo a conversar con el pastor de la iglesia o qué sé yo. No, desde ahora que partan, desde ahora con la conciencia de que, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿A quién le voy a enseñar? Eso es fundamental. Por eso cuando presentamos aquí el conocimiento del estudio del introductorio de las escrituras, la pregunta que ustedes deben estar haciendo desde el principio es, ¿qué voy a hacer con eso? Y hay mucho que hacer con eso. Hay mucho que hacer con eso. Cada uno de ustedes pueden hacer una lista de propósitos según su realidad, pero aquí nuestro propósito es ayudar a ustedes a que ese conocimiento no muera en ustedes, no termine en ustedes, pero que pueda pasar adelante, ¿cierto? Esos son los propósitos generales. Quisiéramos comentar algunos desafíos, ¿no? Nosotros tenemos el desafío de tener el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento y de la geografía bíblica en un único curso. Entonces, es mucha información en poco tiempo. Por lo tanto, la dinámica quizás de las lecturas, de las actividades, va a ser un poco distinto de lo que se hace en otras materias, porque aquí hay mucha información del estilo informativo, es decir, nombre de libros, cantidad de libros, nombre de lugares, términos y cosas que no son asuntos o temas para discusión. Algo que uno lee y que lo lleva a reflexionar sobre la vida, no, son información, cosa que yo debiera haber sabido. Entonces, eso significa que yo voy a tener que leer bastante, voy a tener que quizás memorizar hartos términos, libros y cosas por el estilo. Y hace con que la dinámica de la materia sea no tan emocionante como una discusión teológica sobre las raíces o el sentido. No, una cosa más de contenido. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama? Y por ahí va. Entonces, eso significa que hay bastante contenido y hay que tomar el cuidado, la atención para dedicarse a eso. También, por ser un tema extenso, hay mucho material de pesquisa y poco tiempo disponible. Y también nos prepara para las materias exegéticas, es decir, materias que demandan una profundidad de conocimiento bíblico, de manejo bíblico, y también para las materias pastorales, es decir, cómo pueden ustedes manejar la homilética o la poiménica sin un conocimiento básico de las escrituras, ¿cierto? Sería muy difícil hacerlo. Y también para relacionar todo eso con la piedad personal, que era lo que hemos comentado ahí. Bueno, empecemos por el principio entonces, ¿cierto? Aquí voy a avanzar un poco en el inicio, porque hablamos aquí sobre el uso de la escritura para la revelación de Dios como ser creador de todas las cosas. Pero antes nosotros sabemos que la Biblia fue escrita hace muchos años atrás y nació obviamente dentro de un contexto donde la escritura era bastante precaria, no como en nuestros días. Pero es importante entender el proceso de la formación, la historia humana en cuanto a la escritura para entender cómo la Biblia nos llegó. Pero quisiera avanzar hacia adelante mostrando que aquí tenemos algunas formas de escritura del pasado, como la cuneiforme, la jeroglífica, y hay una larga historia de cómo la historia
de una larga historia de cómo la escritura nos llegó a nosotros. Aquí es interesante. Algunos materiales utilizados en las escrituras. Eso es interesante porque cuando nosotros pensamos, o cuando ustedes piensan en cómo los autores originales escribieron la Biblia, cómo fueron producidos los autógrafos. Autógrafos es el nombre que le damos a los documentos originalmente escritos, es decir, cuando Moisés o cuando David o cuando cualquier uno de los autores del texto bíblico se sentó a escribir ese documento escrito por la mano de ellos o por la mano de un amanuense, una persona que lo escribía a través del dictado del autor original. Ese documento original se llama autógrafo, ¿no? ¿Cómo fueron escritos? Hay muchos textos o relatos en las escrituras que indican que diversos materiales fueron utilizados. Nosotros tenemos, por ejemplo, la piedra. Si la conferencia va a quedar grabada, yo me imagino que sí. Yo creo que después el Cristian nos puede confirmar, pero me parece que sí. Bueno, con relación a la piedra, ahí abrimos en Job. Alguien puede abrir, o si todos tienen la Biblia en la mano, pueden abrir ahí en Job. Vamos ahí a abrir en Job, en el capítulo 19, para ver qué es lo que dice. 23 y 24 dice lo siguiente. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en el libro con el cincel de hierro y con plomo, fuesen esculpidas en piedra para siempre? ¿Qué es lo que quiere decir ese texto? No es que el texto haya sido escrito en piedra, obviamente, pero que a la época de Job, o a la época en que el libro de Job fue escrito, el concepto de escribir ya era, el concepto de escribir en piedras era una práctica común, tanto que era una práctica común para la definición de documentos y para la definición de monumentos que debieran permanecer constantemente. De ahí uno sabe que los mandamientos fueron esculpidos por el dedo de Dios en piedras. Eso fue el mandato del Señor. Entonces, originalmente, la piedra sí es parte de la manuscritura bíblica. También se ha utilizado barro, se ha utilizado trozos de cerámicas que nosotros podemos llamar de ostracos, que son trozos de cerámica utilizados en las escrituras. Ahí tenemos también en Job 2.8. Esos ostracos es un caso interesante porque ellos muchas veces eran utilizados como nosotros usamos los post-it en nuestros días, o sea, para recados, para informaciones ligeras. Uno sabe que no existía, en la mayor parte del tiempo de la antigüedad, ellos no disponían de la tecnología para producir papel, que es el papiro en el cual se utilizó para la escritura bíblica, pero sí utilizaban varios materiales que eran disponibles en la época, y esos trozos de cerámica eran uno de ellos. Ahí dice en Job 2.8 lo siguiente: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Ese tiesto es ese ostraco, ¿cierto? Es decir, son trozos de cerámica que estaban inutilizados por haber sido roto de alguna otra, algún otro objeto, y a esos trozos de cerámica se rasuraban y se utilizaba como material para escribir o para marcar, para registrar información. Tablita de madera o marfil revestido con cera. Eso también. Donde Dios dice para que Habacuc escribiera ahí, para que corra el que leyere en ella. O sea, Dios había mandado a Habacuc escribir y registrar en tablas de madera que él estaba enviando. También
con el tiempo se desarrolló la técnica del pergamino, que era un trabajo en cuero, en el cual el cuero se procesaba de manera a quedar hábil para el registro de datos, ¿no? Ahí tenemos un poco más las informaciones sobre el pergamino, que es utilizado desde el año 3000 a.C. En Egipto, y ahí avanzó en la historia en su formación. Pero un material muy importante en la formación del texto bíblico fue el papiro. El papiro está ahí registrado en varios de esos textos. Y para que ustedes tengan una noción, el papiro es diferente del pergamino. El pergamino es de cuero, ¿ok? Ojo, pergamino, cuero, papiro, papel. Supongamos que fuera como si fuera nuestro papel. ¿Qué es lo que significa el papiro? El papiro es el resultado del trabajo de una planta conocida en el Antiguo Testamento como ye o tu. Esa planta se procesaban y se armaban, se formaba esa planta de manera que se procesaba y se transformaba en un documento, en un material hábil para la escritura. El papel es considerado el antecesor del papel por su similitud en varias de sus características: color, flexibilidad, facilidad para escribir y recepción de la tinta. En Egipto se daban las condiciones de sequía y calor idóneas para la conservación del papiro, ya que el mismo, por la humedad, se estropea y ennegrece. Entonces, el proceso era seccionar el talo o el tallo y quitarle las capas, poniéndolas juntas en una otra disposición paralela, y después colocaban encima de estas capas una capa perpendicular a la anterior y se dejaban secar bajo presión, proceso que duraba unos 3 o 4 días. Ahí uno puede ver que la elaboración sea del papiro o la del pergamino era una elaboración muy elaborada, de manera que producir texto o escribir era algo costoso, era algo que se tomaba mucho tiempo, era algo que uno no pudiera volver atrás y borrar. Por eso mismo se generaban ciertas estrategias para corregir los textos. Hay ahí indicios del uso de un químico que ayudaba a borrar trozos en el pergamino, el papiro y cosas por el estilo. Por lo tanto, para que tengan noción del costo de la producción del texto. Avanzando, eso es todo conocimiento general, eso es todo una noción muy básica, pero aquí es donde empezamos con algunas informaciones realmente más significativas. Nosotros las llamamos a las escrituras de Biblia, ¿no es cierto? La palabra Biblia viene del griego y significa libros o colección de libros. La palabra en sí significa cualquier clase de libros o de documentos escritos especialmente en papiros. Es decir, la palabra Biblia en sí mismo, en el idioma griego, es una palabra cualquiera. La diferencia es que nosotros le damos un nuevo significado por tratarse de las escrituras, una colección de libros. Luego, la Biblia no es un libro único en cuanto a un libro que fue escrito por una misma mano del inicio al final, como nosotros podemos tener diversos libros en nuestra cultura, sino que fue generado como una colección de libros. Dice en Jebal, el antiguo puerto fenicio, cuyo nombre fue cambiado para Biblos, por ser famoso en la fabricación de papiro para escribir. Fue en Biblos uno de los lugares donde primero se desarrolló la escritura, inventando uno de los primeros alfabetos. Eso también es un conocimiento general. En la Biblia utilizamos mucho el término escritura. La Biblia se refiere muchas veces a ella misma como escritura o escrituras o sagradas escrituras. Encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ese término. Eso nos va, por ejemplo, a 1 Timoteo. Ahí les invito a que abran. En 1 Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: para que si tardo sepas, no, a ver, está, 2 Timoteo, 2 Timoteo 3:15, donde dice:
eh, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿A qué Pablo se refiere cuando dice sagradas escrituras? Obviamente que se refiere al texto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, no estaba disponible en esos días. Y por lo tanto, aquí Pablo hace una referencia a la Biblia utilizando ese término. Hay varias otras citas donde se escucha o donde se lee el término. Buenos días, Luis. Jorge, ahí nos avisa si la información está llegando bien o si ha mejorado la conexión. Si alguien más tiene problemas con la conexión, ahí nos avises, ¿ok? También nosotros entendemos que en cuanto, a ver, eso. Nosotros también entendemos que la Biblia está marcada por la división en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es lo que significa la palabra testamento? Básicamente, en nuestro contexto, testamento es cuando muere alguien y deja ahí una voluntad final de lo que se debe hacer con sus bienes, ¿es verdad? Por lo tanto, a ver, vamos a ver. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos ahí en, a ver, aquí, pido Biblia, escritura y testamento. Cuando nosotros conocemos el término testamento, conocemos como término utilizado para cuando muere alguien dejar una voluntad final. No obstante, ese no era el origen de la palabra o el sentido de la palabra cuando se empezó a utilizar para dividir el antiguo y el nuevo. Popularmente el término se desarrolló cambiando del sentido original, pero para que nosotros entendamos, lo que nosotros tenemos es una división en las escrituras del antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto es el texto que está hasta el libro de Malaquías, pero hay una división. Una es la división literaria. En las escrituras tenemos una división literaria de lo que es en términos de literatura del antiguo pacto, y qué es lo que es literatura del nuevo pacto. Hay una división histórica. La división histórica del antiguo y nuevo pacto no termina con el nacimiento de Jesús, sino que con su obra vicaria que da inicio al nuevo pacto. Es por eso que cuando Jesús en la última cena invita a sus discípulos y nos enseña el sacramento de la Santa Cena, él dice, esa copa representa el nuevo pacto de mi sangre, que él iba a hacer en nuestro lugar. Es decir, el texto bíblico, la historia bíblica está dividida entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto era un pacto que reflejaba y apuntaba hacia el futuro. El nuevo pacto es un pacto que apunta hacia el pasado. Entonces, es por eso que nosotros tenemos dos testamentos. Cada testamento, obviamente, tiene su composición y su historia, pero cuando pensamos en la palabra testamento, pensemos en pacto. Incluso cuando uno toma el documento del Nuevo Testamento griego, el término que se utiliza en la portada es ese, ¿no? La nueva alianza, el nuevo pacto, ¿no? Entonces, para que tengamos eso en mente. También podemos dividir el Antiguo Testamento de algunas maneras. El Antiguo Testamento tiene más material como que para discutir y trabajar. El Antiguo Testamento hebreo lo dividí en tres partes: ley, profetas y escrituras.
para que entendamos, el Antiguo Testamento hebreo, o tal como lo encontramos en la Biblia hebrea, posee 24 libros en lugar de los 39, ¿no es cierto? Todos sabemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27. Ojo, 39, 27. Es decir, la Biblia tiene 66 libros. En el Antiguo Testamento hebreo, el texto hebreo, hay 24 libros. No que sean libros de menos. Lo que pasa es que varios libros se presentan juntos. Por ejemplo, no tenemos nosotros los profetas menores separados como lo tenemos aquí, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. No tenemos así separadito cada uno como un libro no diga distinto, sino que tenemos un único libro que es un libro que compuesto de los 12 profetas. También no tenemos primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes, sino que tenemos libros unificados, ¿no es cierto? Eso hace con que se disminuya la cantidad de libros, pero el contenido es exactamente lo mismo. En la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, nosotros tenemos otra división, que es más similar a lo que podemos encontrar nosotros en nuestros libros, en nuestras Biblias, que es la división por similitud de temas, es decir, pentateucos, libros históricos, libros sapienciales, libros poéticos y profecía. Ese es básicamente cómo nosotros encontramos el orden de las escrituras, cómo está armado la Biblia para nosotros. Empezamos por el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. Después partimos para libros históricos. Josué, Ruth, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, y ahí hasta el periodo interbíblico. Luego nosotros pasamos a los libros sapienciales y de poesía, que están mezclados ahí. Y terminamos el Antiguo Testamento con los libros proféticos, ¿no es cierto? Es una división para nosotros más comprensible porque es la división que hemos utilizado. El Nuevo Testamento, que es compuesto de un tercio, básicamente, el tamaño del Nuevo Testamento es un tercio del Antiguo, o sea, es un libro, un material bastante reducido en cuanto a disponibilidad de materiales, significa que están divididos en Evangelio, Historia, Epístolas y Apocalipsis. Para que entendamos, está dividido en estilos literarios. Hay 4 estilos literarios distintos. Cuando nos referimos a los evangelios, queremos marcar la diferencia entre estos 4 libros con típicos libros históricos. Los evangelios no son por sí libros históricos. Es una clase de libro aparte. Es decir, tiene peculiaridades que forman un estilo literario distinto de un libro histórico común. Están los libros históricos, o el libro histórico, que es el caso del libro de Hechos de los Apóstoles, que es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Luego están las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro y las epístolas universales. Y por fin está el Apocalipsis. El Apocalipsis o el libro del Apocalipsis o Revelación refleja un estilo literario específico, el estilo literario apocalíptico. Encontramos ese estilo en el Nuevo Testamento, en ese libro, pero en el Antiguo Testamento en trozos, en partes de otros libros, y hay otros libros apócrifos con el estilo literario apócrifo, apocalíptico, ¿cierto? Es decir, la forma como se escribió es una forma específica que llamamos literatura apocalíptica. Esa división en el Nuevo Testamento sigue un orden lógico y no necesariamente cronológico, por eso a veces algunas cosas se enredan. Por eso Mateo viene primero, aunque haya sido escrito probablemente después de Gálatas, por ejemplo.
o mismo Marcos. Los sinópticos vienen antes de Juan, el libro histórico que hace puente, el libro histórico, el libro de Hechos, hace puente entre las cartas y los evangelios y por fin el libro de las últimas cosas. Es decir, hay un orden lógico, pero no necesariamente cronológico. La Biblia fue escrita utilizándose diversos idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en el griego de forma básica, pero obviamente que hay trozos en las escrituras del Antiguo Testamento y que encontramos textos escritos en arameo. El arameo se convirtió gradualmente en el idioma hablado por los judíos después del exilio babilónico. Era el idioma hablado por Jesús simples. Es decir, la manera como ellos conversaban dentro de casa, la manera como ellos interactuaban con sus familias, normalmente era en arameo. El hebreo en los tiempos de Jesús era un idioma religioso, básicamente. El griego era un idioma popular, pero el idioma del corazón, el idioma que les llegaba al corazón era el arameo. Es decir, hay rastros en la escritura del texto, como por ejemplo de Mateo, en que la persona que escribe en griego, pero por pensar en arameo las construcciones son distintas. Es decir, bueno, yo soy de Brasil, mi idioma natural es el portugués, y eso hace con que muchas veces la estructura de las frases que yo ocupo tienden a ser una estructura de la lengua portuguesa y no del castellano. Entonces, si escuchan algo raro, pongan en la cota del portugués. Es decir, a veces uno puede tratar de hablar en otro idioma, escribir en otro idioma, pero el orden de la construcción, la manera como expresa, incluso la utilización de ciertas palabras refleja un pensamiento, una costumbre profunda en otro idioma. Entonces, eso se ha identificado en algunos textos de los evangelios, por ejemplo, ¿no? Así que estos dos idiomas ya eran parte del Antiguo Testamento. Podemos encontrar diversos textos ahí, por ejemplo, en Daniel, que están todos en arameo para que tengan idea. Y el Nuevo Testamento fue escrito básicamente en el griego koiné, que es el griego que era hablado en los tiempos de Jesús, que es un poco distinto del griego que se habla hoy día en Grecia, ¿no? Es importante entender eso, porque cuando nosotros vayamos a un estudio más profundo de las escrituras, vamos a estudiar su composición y vamos a estudiar a los idiomas originales, y esos idiomas deben ofrecer para nosotros una información más precisa. Por ejemplo, una diferencia entre el portugués y el castellano puede cambiar el sentido de la palabra de la forma profunda. Hay muchos ejemplos. Yo he cometido un montón de errores utilizando palabras que yo pensaba que en el idioma castellano tenía un sentido, pero que en realidad tenía otro. Hay lo que nosotros llamamos los falsos cognatos, o los falsos amigos, que son palabras que parecen una cosa, pero en realidad son otra cosa. Y eso hace con que ciertas expresiones tengan más o menos valor o más o menos peso. Un ejemplo de las escrituras con relación a eso es cuando Jesús utiliza la palabra Abba. La palabra Abba, o Pablo utiliza la palabra Abba. Cuando la palabra Abba es utilizada, obviamente no una palabra en idioma griego, él lo utiliza con el propósito de dar una importancia, un énfasis, un otro sentido a lo que él quiere decir. Él podría haberlo dicho en el mismo griego, pero la transliteración de esta palabra da mucho más fuerza a lo que él quiere decir en ese momento. La Biblia fue escrita en un periodo muy extenso por muchas personas. El Antiguo Testamento tomó más de 1000 años, mientras que el Nuevo menos de 100 años en ser escrito. Si ustedes pueden imaginar, Jesús
habiendo nacido el -4, habiendo muerto el 29, más o menos unos 15 años teníamos ahí la primera escritura, es decir, la década de 40, más o menos del siglo I, y si tenemos más o menos de la década de 40, los primeros textos, hasta la década de 90, el último texto, es decir, tenemos algo como 50 años, 50, 60 años, el periodo en que se tomó para escribir todos los textos que hoy día nosotros conocemos como textos de las Escrituras. Es decir, se considera de una forma general 1400 años de Moisés a Juan, ¿cierto? Moisés como el primer escritor y Juan como el último escritor. Obviamente que el tiempo a que ellos se refieren en el texto va más allá de los 1400 años, porque obviamente que cuando Moisés ahí empieza a escribir, él empieza a escribir relatando eventos de la creación, y cuando Juan termina de escribir, se refiere a textos de la consumación de todas las cosas. Por lo tanto, el relato habla de un periodo mucho más amplio, pero el periodo en que se escribió fue más o menos de 1400 años, y ahí tenemos una gran variedad de estilos textuales, ¿no es cierto? Aquí tenemos un breve resumen de los materiales escritos. O sea, la Biblia fue escrito a mano, utilizándose el papiro, utilizándose el pergamino. Se generaban lo que nosotros llamamos de rollo, que son varias hojas cosidas pegadas formando un ejemplar con varios metros de extensión, al máximo 9 metros, suficiente para un evangelio como el de Lucas, por ejemplo. Y el códice era cuando se cortaban esas hojas y las cosían, generando algo similar a lo que es un libro en nuestros días, ¿no es cierto? Ahí tenemos una breve introducción a lo que son de todos esos materiales, ¿no es cierto? No sé si hasta el momento hay alguna duda. Quería saber de ustedes. Yo he hablado demasiado, hemos conversado aquí por 45 minutos ya, y quería saber de ustedes qué es lo que ustedes han entendido, si hay alguna pregunta, alguna consideración que ustedes quieran hacer. Ahí les estoy leyendo por el chat, y si alguien quiere compartir también un audio puede nosotros parece que tenemos ahí, a ver, 13 alumnos, ¿cierto? ¿Quién es el número 14, 18, 11, 282? Así que aquí no aparece su nombre, aparece un número para que nosotros nos conozcamos. César. Hola César, ¿de dónde eres? Comparte un poco. De Freire, en la 9ª región. Aquí vemos que todos son de Chile, ¿cierto? Hay algunos que son aquí cerca de Temuco. Bueno, yo he conocido a Temuco hace varios años atrás. Hay algunos que son de la región aquí, quinta región, ¿no es cierto? Alguien había dicho que era de Limache, hay gente también aquí de Viña del Mar, Valparaíso, pero somos todos aquí de Chile. Quisiera ahora, no sé si hay alguien más, hay también del norte, de Coquimbo, La Calera, hay diversas partes aquí de nuestra zona. Hoy día aquí en Viña del Mar está bien nublado, no sé cómo anda por allá, y tengo el agrado de tener el clima no tan caluroso. Yo que vengo de Brasil, en Brasil es muy caluroso en esa época, y me imagino que en algunas partes aquí en Chile están sufriendo bastante con el calor.
Quisiera hablar ahora de algo muy práctico con ustedes. Hay algunas tareas pendientes para ese primer módulo. Una de las tareas era la participación en esa presentación. A mí me interesa mucho la participación de ustedes, de la interactuación de ustedes, sea a través de preguntas, sea a través del chat, que puedan participar lo máximo posible, porque nosotros, como no tenemos un espacio constante de que nos encontremos y que nos veamos, cuesta eh, generar un link. Y cuesta muchas veces generar un link con la materia y a veces uno se olvida y deja el tiempo pasar. Entonces es importante nuestra interactuación. También una otra actividad que nosotros tenemos es la elaboración de un documento, de un texto, incluso hay una persona que ya me mandó, yo no me acuerdo el nombre ahora, pero hay uno que me mandó, déjame ver, me mandó hace, yo creo que al inicio de la semana parece, y, y ahí después voy a revisar y voy a comentar. Pero esa materia, ese trabajo, ¿a qué se refiere? El propósito es que ustedes escriban un texto, un ensayo sobre la autoridad de las escrituras, no más de 2 hojas. ¿Qué quiere decir con eso? Usted me va a preguntar, pero pastor, usted no ha hablado directamente sobre la autoridad de las escrituras, ¿y por qué nos pide entonces un texto sobre la autoridad de las escrituras? Aquí les explico. El propósito de esa actividad es que a partir del conocimiento general que nosotros hemos comentado hasta ahora, que ustedes mediten, que reflexionen y que compartan qué es lo que ustedes piensan cuando se trata de la autoridad de las escrituras. Muchas veces el abordaje, el estudio de las escrituras es un abordaje que toma las escrituras como un libro más bien mítico. ¿Has visto esa persona que pone la Biblia abierta en su casa, en el Salmo 23, y la deja ahí como que para bendecir al hogar? O sea, no es la utilización más bíblica de las escrituras. Hay mucha gente que hace eso. También yo nací en una cultura donde se vendía mucho, no sé si hay aquí en Chile, no me acuerdo de haberlo visto, yo creo que quizás hay lo que eran las cajitas de promesa. ¿Qué es lo que eran las cajitas de promesa? Las personas ubicaban, si alguien ya ha comprado o tiene una cajita de promesa, que se manifieste, por favor, sería muy interesante saber. ¿Qué es lo que eran las cajitas de promesa? Era una cajita con versículos bíblicos, de promesas de las escrituras, donde uno sacaba un papelito y ahí tenía un texto bíblico, un versículo, ¿no es cierto? Uh, Infelizmente muchas personas, en el momento que leían las escrituras, lo leían así. Lo que conocían de las escrituras eran versículos sueltos, versículos fuera del contexto. Y por lo tanto, mucha gente sigue leyendo la Biblia tal como una cajita de promesas. Uno cierra así el ojo y al ver que lo que Dios me va a hablar, y abre la Biblia en un texto cualquiera. Y ahí uno pone el dedo y Judas fue y se ahorcó. Ahí. A lo mejor Dios no quiere hablar eso conmigo, lo cierro, ¿no es cierto? Y uno va y abre nuevamente para ver, anda tú y haz lo mismo. Oh. O sea, obviamente que es una broma, pero no es la manera ideal de leer las escrituras. Hay una manera, una forma de leer las escrituras que está más bien relacionado con la naturaleza de las escrituras. Cuando nosotros hablamos de la composición de las escrituras, de cuántos libros las escrituras poseen, de su formación, de los estilos, de las divisiones, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Es decir, que la Biblia es un texto que fue escrito por hombres inspirados por Dios, que recibieron una revelación especial del Señor para escribir un mensaje que refleje el carácter de Dios, ¿correcto? Luego, estos hombres escribieron sin perder su personalidad, sin perder su forma de ser individual.
Ellos escribieron, imprimieron en el texto aspectos muy personales, aspectos de su carácter, aspectos de su contexto. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a leer las Escrituras, tenemos que entender eso. Tenemos que entender las razones y cuestionarnos por qué Moisés escribió eso. Primero, ¿quién escribió? Segundo, ¿por qué escribió como escribió? ¿A quién estaba hablando? Porque, ojo, nosotros leemos la Biblia y pensamos que todo está hablando a nosotros. Obviamente que en un sentido final habla a nosotros, pero a principio, cuando la persona que se sentó a escribir el capítulo 13 de Primera Crónicas, que obviamente no estaba dividido en capítulos, la edición de capítulos vino miles de años después, cuando la persona se sentó a escribir ese texto, ¿en quién ellos pensaban que iban a leer este texto? ¿A quién estaba dirigido ese texto? Y eso es muy importante, yo tengo que saber, yo necesito saber eso. También yo tengo que entender que si hay estilos literarios distintos, ¿cómo son cada uno de ellos? Cuando nosotros pensamos en libros históricos, no podemos confundir con libros históricos de nuestros días, ni demandar que los textos históricos de la Biblia tengan una precisión histórica tal cual como la historiografía de nuestros días demanda. Porque incluso los textos históricos fueron escritos con propósitos, con metodologías distintas de las nuestras. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Génesis, con el relato de la creación. ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar ahí? Muchos cristianos van a ese texto buscando encontrar un relato detallado, bioquímico, o un relato histórico de paso a paso, una formación más bien a partir de la lógica contemporánea científica de nuestros días. Pero cuando Moisés, yo creo que fue Moisés, pero cuando Moisés se sentó a escribir el relato de Génesis, él no tenía esa estructura en mente. Él no tenía en mente la preocupación de la discusión apologética de la creación o de la evolución. ¿Cuáles eran las angustias, las motivaciones, cuáles eran los temas en discusión en la época de Moisés cuando se escribió ese texto? Imagínense ustedes, Moisés probablemente debiera estar con el pueblo en el desierto o sirviendo al Señor en ese periodo, y estaba un pueblo en formación, y él debiera ofrecer a este pueblo un relato de cómo todo empezó, porque muchos de ellos no tenían ninguna información más específica de quién era Dios, más de lo que ellos escuchaban de sus padres. Y él entonces pone en el papel un relato que era creído, pero que no era escrito. O sea, la gente creía en eso de una forma general, pero no tenían detalles, no lo sistematizaron, no lo simplificaron, no lo escribieron. Entonces Moisés lo escribe, lo sienta. Cuando lo hace pensando en el pueblo que está en formación, para que el pueblo conozca a su Dios, para que explique cómo fue formada todas las cosas. Más de poder responder a la discusión actual de los problemas biológicos científicos, si el día duraba 24 horas o si el día duraba no sé cuántos mil años, y tampoco se detiene aquí en explicar qué es lo que hicieron con los dinosaurios. Así que hay una serie de preocupaciones que nosotros tenemos con relación a las escrituras que no eran las preocupaciones de los escritores originales. Y eso significa que si yo quiero entender realmente lo que dice y no tomar el texto y transformar en algo que yo quiero que diga, porque ese es el problema y ese es un pecado. Sacar el texto y ajustarlo para que diga lo que yo quiero que diga, eso es sacar el texto y sacar del texto su autoridad. Y decir que la autoridad la tengo yo en la definición del sentido. Hemos comentado en una otra clase que impartimos el mes de diciembre, una clase adulta, una clase de un tema general, pero asociada a un comentario sobre un texto que ahora no me acuerdo dónde está ubicado, pero es en el Antiguo Testamento, donde decía uno al otro, ayudó, y a su compañero dijo, esfuérzate.
Una otra iglesia ya lo ocupaba ese texto en las poleras o para alguna actividad motivacional con jóvenes o de servicio, ¿no es cierto? Uno al otro ayudó, y su compañero dijo, esfuérzate, qué hermoso. Yo he visto grupos de jóvenes que han puesto eso como lema de su campamento, lemas de sus actividades anuales, qué sé yo. No obstante, ese texto, cuando nosotros leemos en el contexto completo, vemos que ¿quién decía eso? ¿Quién estaban hablando ahí? Eran los fabricantes de ídolos, los fabricantes de las imágenes, que estaban luchando en contra a la predicación de los profetas y que la gente estaba rechazando las imágenes y ellos mutuamente se esforzaban por producir imágenes y por mantener el negocio. Mira, tomamos una palabra, la sacamos del contexto, decimos que está en la Biblia, la palabra en sí es bonita, pero obviamente cuando leemos el texto vemos que cuando la persona dijo esas palabras, ella quería decir exactamente otra cosa. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué quiero que ustedes escriban sobre la autoridad de las escrituras? Porque ustedes van a abrir las escrituras y van a leer las escrituras y van a estudiar las escrituras. Y la pregunta es, ¿quién tiene autoridad? ¿Soy yo? Porque yo sé, yo estudié, o la Biblia tiene autoridad por sí misma. Muchas iglesias no descansan en la autoridad de las escrituras, descansan en la autoridad de aquellos que la utilizan, sean pastores, sean líderes, sea quien sea. Es decir, si el pastor dijo, es porque es así. Si el profeta dijo, es porque es así. O si el obispo dijo, es porque es así. O si en algunos contextos, como el mío, por ejemplo, muchas personas caen en el problema en que si tal teólogo dijo, es porque es así. Y no es así. Ojo, las personas en Berea escuchaban al apóstol Pablo. El apóstol Pablo. O sea, no es un predicador cualquiera. El mismísimo apóstol Pablo. La gente lo escuchaba y los creyentes de Berea volvían a sus casas y volvían obviamente que no todos tenían la Biblia en sus casas, pero volvían a revisar en la semana siguiente, quizás en la sinagoga, en el Antiguo Testamento para ver si las citas que él había utilizado, de hecho se refiere, se refiere a lo que él había dicho, se refiere tal cual como él había dicho. Si era así mismo. Es decir, no es porque Pablo dice, no es porque incluso él mismo dice, incluso si un ángel del cielo les viene y le predica un otro evangelio, que sea anátema, porque la autoridad de las escrituras está en ella misma, no está en mí, no está en ustedes, no está en el liderazgo de ninguna iglesia, ni siquiera del Papa, ni de ningún otro liderazgo cristiano evangélico contemporáneo, ni ningún ser humano. La Biblia es la Biblia, no es porque yo digo que es así, la Biblia es la Biblia porque ella dice que es así. Entonces, nosotros vamos a estudiar en ese semestre o en esos meses, un poco más sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es importante saber lo que ella me está hablando, el contenido que ella me está pasando, de dónde viene esa autoridad. ¿Y qué significa que la Biblia tiene autoridad? Significa que lo que ella me enseña no es opcional, lo que ella me enseña no es optativo, lo que ella me enseña no es manipulable, lo que ella me enseña no es algo que yo pueda tomar a la ligera. O sea, es algo muy serio. Por lo tanto, si nosotros creemos que la Biblia tiene autoridad, si nosotros creemos que la Biblia es inspirada, si nosotros creemos que la Biblia es infalible, si nosotros creemos que la Biblia es inerrante, si nosotros creemos que la Biblia es la revelación de Dios para nosotros, tenemos dos tareas. Reconocer esa autoridad es la primera, y la segunda, como consecuencia de la primera, tener una postura de sumisión a las escrituras. Eso significa que la obligación nuestra, y eso yo no lo había puesto como exigencia del curso, porque es parte de una consecuencia natural del curso. Si usted no ha leído la Biblia entera, esfuérzate por hacerlo pronto. Es decir, tiene que tener un plan. Tiene que decir, bueno, yo nunca he leído la Biblia entera, pero debo hacerlo. Y voy a empezar y lo estoy haciendo. Entonces, empieza. Si no lo has hecho, empieza de ahora. Es decir, mira, tengo un plan y estoy cumpliendo con el plan. Bueno, voy a terminar
en 8, 10, 15 meses, pero estoy caminando para eso. Entonces, comencemos así. Nosotros tenemos la obligación de conocer eso. Lo otro, nosotros todos tenemos la obligación de conocer todos los libros de la Biblia. Es decir, hablamos ahí en Habacuc, no vayas al índice, por favor. O sea, como dice la propaganda, eso es de amateur. O sea, eso es de amateur. Cristiano de verdad que quiere manejar la Biblia, que quiere estudiar la Biblia, no puede andar buscando índice. Esa Biblia me la regalaron con esas cositas, pero no, a veces no encuentro utilidad para ellas. Para buscar, pero hay mucha gente que depende de ellas para encontrar los textos porque no saben dónde están. Y es importante que nosotros tengamos muy claro dónde está cada uno de los textos de la Biblia, cada uno de los libros de la Biblia. Yo me acuerdo que una vez estaba allá en un grupo pequeño en Brasil y era un grupo de mayormente personas. eh, un minutito, Pablo, ahí conversamos sobre eso ya. Estábamos en un grupo pequeño en Brasil y era un estudio bíblico y había mayormente gente adulta y gente mayor. Y el 90% de la gente ahí era gente que estaba en la iglesia a más de 30 años. Y había un caballero que era diácono en la iglesia nuestra y que, bueno, desde que yo me entiendo por gente, él era diácono en la iglesia, era un líder de la iglesia. Y en ese día yo fui a hablar sobre los 10 mandamientos y les pedí que abrieran en Éxodo 20 y luego fue a buscar en el índice, a ver en Éxodo. O sea, no podía buscar en el índice para encontrar Éxodo. Entonces, a eso voy. O sea, hay cosas que son muy básicas. Eso es una de ellas. Yo tengo la obligación de saber que Primera Corintios y Primera Crónicas están en testamentos distintos. Yo tengo la obligación de saber el orden de las escrituras. Yo tengo la obligación de haberles leído. Yo no puedo decir que creo, no puedo decir que conozco, cuando ni siquiera la he leído entero. O sea, es una incoherencia con relación a nuestra profesión de fe. Yo tengo que leer las escrituras. Y es importante que todos nosotros nos dediquemos a eso. Ahora, Pablo nos pregunta sobre cómo fue el proceso de canonización del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, diferente del Nuevo Testamento, tuvo un proceso de reconocimiento distinto y mucho más sencillo de cierta forma. Porque los hebreos tenían un cuidado con las escrituras mucho más evidente y mucho más específico. Para que ustedes tengan idea, los hebreos saben exactamente cuántas letras, cuántas palabras existen en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Muchos se refieren al Antiguo Testamento como la ley o la ley y los profetas. Obviamente nosotros nos referimos al Antiguo Testamento como un todo, no solamente como la ley o Pentateuco, pero como todo de Génesis a Malaquías. Y el proceso fue un proceso natural porque el mismo Jesucristo, en el periodo de Jesucristo, en el periodo posterior a Jesucristo, se refería al Antiguo Testamento como texto inspirado por Dios. Llamaba ese texto de la ley de Dios o como texto escrito bajo la inspiración del Señor. Entonces, el proceso de canonización fue natural y fue siendo desarrollado a lo largo de la historia del pueblo del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos ahí algunas literaturas que nos dan una información más específica, pero a diferencia del Nuevo, que fue compuesta en un contexto donde no había una estructura tan sólida como la estructura hebraica o hebrea, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos ahí un periodo de discusión más extenso, incluso una gran discusión posterior a estas escrituras de que llegó hacia la edad contemporánea. Lo que sí nosotros entendemos que hay ahí en el Antiguo Testamento una división muy clara de lo que son los libros reconocidos
por los mismos hebreos como libros autoritativos, es decir, libros que en sí mismos ellos llaman para sí una autoridad del Dios que es reconocido históricamente como libros con autoridad sobrenatural y que se reconoce como libros que son verdaderos, que son auténticos. Hay algunos libros que son de carácter histórico, ¿no? Es decir, libros complementarios, libros paralelos. No son libros que se encajan en la categoría autoritativos, libros que son definidos como la palabra de Dios mismo, pero son libros interesantes para conocer el contexto de la historia. Y nosotros podemos llamar a esos libros de libros apócrifos, que se distinguen de los libros autoritativos como libros que fueron compuestos en una determinada época, pero que no encajan, no tienen todos los elementos como para ser libros que llaman para sí mismos la autoridad, que son en sí mismos infalibles y que fueron reconocidos a lo largo de la historia como libros inspirados por Dios, o que tengan ahí una autoría respaldada, es decir, que tengan una autoría reconocida y cuya seriedad es de respaldo dentro de la misma comunidad que lo conoce y que lo lee. Eso es un proceso un poco complicado, pero es así como en el Nuevo Testamento se entiende el Antiguo Testamento. Ellos miran hacia el pasado y miran al texto que fue escrito y llaman a esos textos de sagradas escrituras o de palabra de Dios, ¿no es cierto? Y toman esos textos de manera autoritativa. Jesús lo utiliza, Pablo lo utiliza, los otros apóstoles lo utilizan, y es así como nosotros entendemos que por las citaciones en el Nuevo Testamento podemos ahí reconocer la autoridad del Antiguo también. La diferencia en que los deuterocanónicos no mostraban fielmente la revelación de la historia, eso favoreció su separación, esa diferencia entre el canon de Hamlet y el canon de Alejandría. A ver, nosotros tenemos ahí algunos temas para tratar en cuanto al canon de las escrituras. Uno, la palabra canon significa medición o vara de medir. Cuando nosotros pensamos en medición o vara de medir, estamos hablando del estándar. Se definió, obviamente que a posteriori, un estándar en el cual se pudiera discutir cuál era el verdadero texto bíblico, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos ahí en el canon de las escrituras, tenemos, al igual que nosotros encontramos en el texto que les pedí que leyeran, una definición de lo que significa el término y las primeras utilizaciones del término y todo eso. Pero es importante que entendamos que cuando se separó a lo que nosotros llamamos de textos apócrifos, esos textos o deuterocanónicos, esos textos, ellos no contenían informaciones suficientes o no se presentaban tal cual como llamando para sí una autoridad digna de las escrituras. Es decir, estamos discutiendo el término de la autoridad de las escrituras, y cuando discutimos el término de autoridad de las escrituras, tenemos que ver que las escrituras tienen una autoridad no porque le damos esa autoridad, no porque le conferimos esa autoridad, no porque algún concilio definió que era así, sino que la Biblia tiene autoridad como fruto de lo que ella misma dice tener. Encontramos en esos textos deuterocanónicos evidencias que no se encajan con textos que nosotros consideramos canónicos, como por ejemplo llamar para sí mismo una autoridad espiritual en cuanto a su composición. Muchos de esos textos poseen errores groseros, muchos de esos textos dicen claramente que ellos pueden estar bajo uno u otro error y qué sé yo. Es importante que hay una discusión en cuanto a la utilización de esos documentos
por la Iglesia Católica, que fue una definición bastante posterior en la Contrarreforma, y la inclusión de esos textos para que se pudiera justificar ciertas doctrinas. Pero lo que sí es importante entender que la diferencia entre esos textos y el texto que nosotros llamamos de textos canónicos inspirados era considerada ya en los tiempos bíblicos, es decir, Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento conocían esos textos, la gente leía estos textos, pero no los leía como palabra de Dios. Uno lo lee como lo lee un libro contemporáneo que cuentan historias relativas a determinadas épocas similares a las historias que contaban las escrituras, pero que no eran por sí mismo, por la validación del autor, por la composición y la forma, el contenido tal como se presentaba, no traían todos los elementos necesarios para justificar el reconocimiento como libros canónicos. Esa es una diferencia. Entonces ya había desde ese entonces esa separación. Y ellos constaban ahí en una parte distinta de los documentos bíblicos. Lo que sí se dio fue que la Iglesia Católica incluyó estos libros reconociendo. Ahí es cuando discutimos el término de la autoridad de las escrituras, porque la Iglesia Católica tiene un abordaje distinto en cuanto a decir qué es lo que es autoridad de las escrituras, porque ellos entienden que la autoridad final sería la autoridad papal y que en esa discusión se definió como esos libros ahora pasan a tener valor especial en cuanto a la revelación bíblica, es decir, son libros que están todos bajo la inspiración de las escrituras, contrariando lo que la misma iglesia en el pasado había reconocido. Y eso es obviamente una discusión que se genera en cuanto entre católicos y protestantes, y en los últimos días una discusión cuanto a la infalibilidad de las escrituras y si esos textos que son separados de la Biblia protestante son libros que pueden ser reconocidos o no. Una breve discusión en cuanto a la infalibilidad y la inerrancia, ¿no es cierto? Cuando las escrituras fueron escritas, yo les comenté que fue escrita a partir de la realidad humana, para hablar a la realidad humana. Entonces, Moisés y diversos otros escritores imprimieron en el texto impresiones, imprimieron en el texto formas de escribir y pensamientos que son naturales de ellos. Dios no les quitó en el proceso de inspiración. No obstante, nosotros creemos, y esa es la creencia, que todos los autógrafos, es decir, todos los textos originales que nosotros exponemos, ellos fueron escritos de manera inerrante e infalible. No significa que nosotros podemos hacer un estudio en cuanto a la exactitud científica absoluta de esos relatos. Por ejemplo, cuando el texto dice que el sol se detuvo, mucha gente dice, eso es un error de las escrituras porque el sol no se detiene, lo que se detiene es la tierra. Pero para una persona que está parada y que ve el sol y que el sol no se mueve, para uno que lo relata, el sol se detuvo. Es decir, no es una declaración científica, es una constatación lógica a partir de una persona que mira el cielo y ve el sol moviéndose de un lado a otro. De la misma manera como de forma poética el Salmo 19 relata el sol que va de un lado a otro, que desfila de un lado a otro. O sea, uno va a decir, no, pero no es el sol, es la tierra. Bueno, en ese caso un lenguaje poético. En el otro caso, en donde el sol se detuvo, es un lenguaje que apunta a la percepción del que relata. Uno mira el cielo y el sol está parado. El sol se detuvo. El sol no siguió su jornada. Entonces, la lógica es obviamente escribir eso. Eso significa que
Eh, la Biblia no fue escrita con el objetivo de llegar a todas las respuestas científicas absolutas. Pero también debemos reconocer que cómo la Biblia llegó hacia nosotros, llegó a través de múltiples copias. Es decir, había ahí en el proceso de escritura muchas formas en las cuales el texto se propagaba. Nosotros entendemos que las copias son básicamente reproducciones y que fueron diseñadas para qué. Debido al desgaste de los autógrafos o de los textos originales, fueron producidas esas nuevas copias, de manera que las personas pudiesen obtener el texto aun cuando el original no estuviera disponible. También para la preservación de los autógrafos, en el sentido de que no se necesitaba utilizar el original en todas las circunstancias, de manera que se mantuviesen ahí lo más vivo posible el contenido, la divulgación general de los libros y la necesidad de poseer los escritos. Ojo con esas intenciones aquí, porque no siempre nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo llegó a mis manos? Llegó a través de un ejercicio bastante complejo de copias, fruto de que, por cuenta del desgaste natural de los libros, por buscar preservar el contenido de los originales, buscar promover el contenido de las escrituras y la necesidad de poseerlos, que la gente empezó a producir nuevas copias. Hay muchas evidencias bíblicas con relación a esas copias, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes eran los copistas, las personas que copiaban? ¿No? Obviamente que era todo hecho a mano y habían varias personas. Un primer grupo eran los copistas profesionales, gente que eran escribas, que se dedicaban a eso y que habían sido entrenadas y que vivían únicamente para eso. Escribas, copistas y cronistas, personas especializadas en escribir y actuando en áreas administrativas, académicas y religiosas. Ellos eran profesionales de las letras, los mayores académicos de su época, y por lo tanto ellos tenían, en una época donde obviamente el academicismo no era como el día de hoy, era dedicado por un grupo muy pequeño de personas, y por lo tanto eran personas que se dedicaban en el estudio, en el conocimiento, en el dominio del idioma, porque ellos tenían que escuchar perfectamente y tenían que escribir perfectamente. Y tenían que escribir de una manera que fuese la manera más clara posible y buscar la fidelidad de una forma más específica. Eran personas que tenían que tener esa habilidad. Personas con problemas auditivos y personas con problemas de escritura no podían ser copistas, porque ¿cómo se producían esas copias? Normalmente un grupo de 10, 5, 10, 15 personas, donde una persona iba dictando y los demás iban escribiendo. Entonces, él tenía que escribir bien, él tenía que escuchar bien, escribir bien, y él tenía que pronunciar bien, porque en muchas ocasiones le tocaban a ellos ser la persona que dictaba. Bueno, de esa manera, por tener ese tipo de calidad, de habilidad y de cuidado con el texto, se sabe que el Pentateuco en la Biblia hebrea posee 5.845 versículos, 79.856 palabras y 400.000 letras. Entonces, eso es fruto del cuidado de ellos con el copiar las escrituras. Ellos trabajaban sea en grupos, sea en solos, pero conferían las copias, haciendo correcciones y eliminando copias fraudulentas. Algunos documentos que se levantan en tiempos posteriores resultaron ser meramente copias fraudulentas de textos pasados, con errores, ¿no es cierto? Pero obviamente que se generó una gran cantidad de copias, porque aparte de estas copias profesionales elaboradas por copistas, están las copias no profesionales elaboradas por personas interesadas en el texto, personas que querían poseer el texto y personas que trabajaban para eso. Luego, cuando lo hacían de una forma casera, digamos, de una forma no profesional y básicamente para uso personal, uso familiar. Eso significa que son personas que se dieron el tiempo y el trabajo y pagaron el precio por tener una copia personal, o muchas veces de trozos pequeños o trozos limitados de las escrituras.
A veces esas personas utilizaban los conocimientos que ellos tenían, pero no tenían la misma calidad de una copia, digamos, profesional, ¿cierto? Y eso nos lleva a que cuando el texto fue escrito y se fue copiado múltiples veces, fue traducido al griego, fue traducido al arameo, había múltiples copias, el pueblo de Dios se dispersó y había sinagogas, y en las sinagogas, cada sinagoga tenía el trozo de la ley y se multiplicó. Pero todo el texto del Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo consonantal, que es el hebreo original utilizado para la escritura del texto, que no poseía las vocales, no tenía vocalización. Por lo tanto, la lectura se daba a través de la memorización de la vocalización. Obviamente que con el tiempo esa memorización se fue perdiendo en la medida en que el pueblo se dispersó y en la medida en que la práctica de la lectura se disminuyó, se iba perdiendo el conocimiento de esos textos. De ahí es donde nace lo que nosotros llamamos de texto masorético. ¿Qué es lo que es el texto masorético? El texto masorético se refiere a un grupo de manuscritos hebreos datados de los primeros siglos de la Edad, concordantes entre sí. Es decir, al inicio de la Edad Media se llegó a una situación muy complicada. Existían múltiples escuelas rabínicas, muchas líneas, y cada una tenía traducciones distintas con relación al texto. Algunas tenían diferencias o discrepancias significativas y no había una unidad en cuanto a la calidad del texto. De manera que se dificultaba mucho el trabajo del estudio del texto bíblico. Así que al inicio de esa época se produjo, se generó una comunidad llamada Comunidad de los Masoretas, en la cual ellos se dedicaban a producir un texto de un padrón elevado que pudiera tener ahí un agregado como la vocalización para permitir que todos pudiesen leer y unificar el texto del Antiguo Testamento de manera que se pudiera preservar de una forma más uniforme. Esos manuscritos poseen entonces un elevado padrón de uniformidad textual por el trabajo coherente y meticuloso de los escribas judíos del periodo medieval, conocido como masoretas, que adoptaron un sistema rígido para preservar y transmitir el texto de la Biblia hebraica sin corrupción o alteraciones significativas. En nuestros días, las ediciones que nosotros podemos encontrar, incluso aquí en una librería en la ciudad de Viga, aquí en Villa del Mar, estaba una de esas ediciones, como también las traducciones modernas que nosotros encontramos, como la propia Reina Valera y otras traducciones, que son traducciones a partir del texto masorético. Podemos ahí ver cómo el resultado del trabajo de esas personas, cómo ellos lograron ofrecer un texto que nos da base para poder, una base sólida para poder, a partir de ahí, elaborar traducciones bastante sólidas y bastante contundentes en cuanto a su valor. En nuestros días podemos encontrar eso en la librería y podemos leer el texto, obviamente que dominando el idioma, pero leer en el sentido de que ellos integraron ahí lo que es la vocalización y la puntualización, y que posteriormente fue dividido en capítulos y versículos para que pudiéramos nosotros tener ahí un mayor aprovechamiento. Su estructura de consonantes viene del periodo del Segundo Templo, es decir, entre 470 a.C., en ese periodo donde se trabajó harto en la elaboración del texto bíblico. Ojo, un detalle aquí para que ustedes reflexionen. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, pensamos en un antes y después del dominio babilónico o de la caída de Jerusalén.
hasta la caída de Jerusalén, el énfasis de todos los profetas era en cuanto a la idolatría, o de la mayoría de ellos. Después de eso, hay un desarrollo en el exilio del estudio del texto y de la valoración del texto, donde se inicia el concepto sinagógico, donde se inicia el estudio de las escrituras y de la ley de una forma más intensa, donde posteriormente en el periodo, ese periodo, como hemos mostrado, se desarrolla de una forma más consistente la estructura gramatical en la que se padroniza el texto bíblico, mostrando que todo lo que nosotros vemos como estructura de culto, estructura de lectura y de valoración del texto, nace post el cautiverio babilónico, como fruto de la privación del pueblo del templo y de los rituales. Eso obviamente genera una influencia en los días de Jesús, de manera que todas las comunidades judías lo aceptaron de una forma textual y definitiva y oficial de las Sagradas Escrituras. Todos los textos que nosotros utilizamos están basados en el texto masorético, establecido ya hace muchos siglos por esos escribas. Texto más concreto. Voy a dejar algunas informaciones para que nosotros podamos avanzar y cerrar ese tópico aquí. Aquí hay un poco de la historia de los masoretas, ¿no es cierto? Ustedes pueden leerlo después, pero el trabajo principal de los masoretas estaba en el primero, el trabajo consonante. Es decir, el texto proto-masorético desarrollado por los antiguos escribas judíos durante el periodo del Segundo Templo y aceptado como oficial desde el fin del siglo I. Ellos tomaron ese texto y definieron ese texto como el texto oficial en el cual se iban a basar el trabajo posterior. ¿Qué era? Uno, la vocalización, o aquí el punto 2, ¿no? Pero la vocalización. A ver, ya lo respondo, un segundo. ¿Qué es lo que era la vocalización? Esos textos, el texto consonántico no tenían vocales, no se podían leer obviamente, y luego no se podía entender con tanto que no se recordaba cuáles eran las vocales que se encajaban en cada palabra. Luego, el trabajo de los masoretas era exactamente incluir a través de la puntuación cómo se pronunciaban esas palabras y obviamente por ende cuál era el sentido de ellas. Ese fue el trabajo, uno de los trabajos más importantes. Cuando nosotros encontramos el texto hebreo, encontramos las consonantes y abajo en forma de puntuación lo que son las vocales. ¿Por qué así? Para que de esa forma no se cambiara la cantidad de palabras ni el tamaño del texto, exactamente para preservar la idoneidad del texto. Ahora, respondiendo a la pregunta que fue hecha aquí. A ver, la inerrancia en las traducciones, es importante entender eso. Muchas copias poseen discrepancias, porque hay copias que dicen una cosa y otros que dicen otra, y es por esa razón que nosotros encontramos documentos como el Nuevo Testamento de Westcott Hort o de Nestor Allen, que son ediciones en las cuales ellos toman todas las copias y los manuscritos disponibles y hacen un estudio de conexión entre ellos, mostrando según ciertos estándares cuál es la lectura más correcta de aquel texto y cuáles son las discordancias. Y abajo uno puede ver que en los manuscritos tal y tal dice tal cosa, en el otro dice tal cosa, pero la lectura preferente, la lectura ideal sería la lectura adoptada por el texto por una razón A, B o C. ¿Entendí? Ese es un proceso bastante complejo. Cuando nosotros tenemos una traducción a nuestro idioma, significa que el traductor tomó el trabajo que hicieron varios de estos hombres y mujeres en el pasado, analizó y produjo una traducción
para nuestro idioma según la intención de la traducción. Por ejemplo, hay traducciones que son clásicas, hay traducciones que son contemporáneas, es decir, tiene un propósito de ser más específico. Hay objetivos en cuanto a la adaptación del texto para una versión más contemporánea del idioma, y por lo tanto ellos toman eso y parten al estudio del texto a partir de una línea teológica y a partir de una línea exegética específica que es definido desde un principio, y parten entonces a traducir del hebreo, del griego, para nuestro idioma, considerando todas esas lecturas alternativas, y el traductor puede entonces, a partir de todas esas lecturas alternativas, definir, según es el estándar de su traducción, cuál es la mejor lectura para esa expresión, cuál es la mejor manera de expresar lo que el texto dice. Obviamente que eso genera discrepancias, de manera que la Reina Valera puede utilizar una palabra, utilizar una sentencia que otras versiones, o la traducción viviente, o Dios habla hoy, utilizaría de otra forma. Por eso es importante entender la distinción. También hay que entender que una cosa son traducciones, otra cosa son versiones. Una traducción es cuando un texto que nosotros tenemos es traducido desde el original. Una versión es cuando un texto es transformado de una versión más antigua del castellano para una versión más contemporánea del castellano. Eso no es una traducción y no tiene un valor así académico, digamos, en cuanto a traducción. Es más para un uso de información o de simplificación de la información. Ahora, hay diferencias en cuanto a los manuscritos, y esas diferencias son evaluadas y son trabajadas, pero esas diferencias no quieren decir que la Biblia contiene errores, porque la autoridad a la que nosotros consideramos la autoridad de las Escrituras, en primer lugar está únicamente en sus idiomas originales, en el texto, no en el idioma original, pero en el texto, en el autógrafo original, que fue escrito de manera inerrable e inerrante. Lo que sí nosotros creemos que el Espíritu del Señor ha preservado la veracidad de las Escrituras hasta nuestros días, pese a esa confusión de múltiples copias, pese a esa dificultad en ajustar y encontrar las mejores lecturas de cada texto. Entendemos que de ninguna manera las discrepancias en las copias ha generado un documento desprovisto de veracidad en su esencia. Entonces, obviamente que la Biblia, tal como nosotros la tenemos, es inerrable y es inerrante y es infalible, y por lo tanto podemos descansar en esta autoridad, no solamente por el proceso histórico, pero especialmente por el proceso espiritual que nos regaló el Señor a través de la historia. Y podemos nosotros conferir y estudiar las múltiples correlaciones de la Biblia consigo misma, donde ella se explica a sí misma, donde ella se valora a sí misma, para poder ver que a partir de ella misma, ella llama para sí esa autoridad. Entonces, eso es un poco lo que hemos hablado. Es posible negar un rol político, por ende, interesar en la compilación de los libros bíblicos. Es que la Iglesia Católica no los compiló, ¿no es cierto? Eso es importante. La Iglesia Católica no formó libros nuevos, no definió de cierta manera libros de una forma así, tal cual como nosotros pudiéramos decir. Ellos elaboraron un nuevo paradigma. Lo que la Iglesia Católica simplemente hizo fue utilizar libros que ya estaban incluidos o que estaban presentes, por ejemplo, en la Vulgata Latina, pero que estaban en una parte separada de la Vulgata, que es la traducción para el latín de las Escrituras, y romper la barrera que separaba esa separación, declarando una autoridad que
la iglesia primitiva, la iglesia históricamente antes de la reforma, incluso la iglesia que salió de la iglesia católica, que es la iglesia protestante, nunca había decretado, es decir, autoridad sobre libros que antes nunca se habían reconocido. Entonces, al momento que la iglesia católica asume el valor de esos documentos, es obviamente una estrategia de contrarreforma, pero no necesariamente una estrategia desde el punto de vista político como nosotros imaginamos esos días. Es una estrategia, obviamente que cuando hablamos de reforma en ese entonces, todo es, en cierta forma, político, porque la reforma y la Iglesia Católica peleaban no solamente por cuestiones teológicas, pero también políticas. Ok, Leslie tiene que retirarse y yo me imagino que varios de ustedes tienen que retirarse también. Hay muchas preguntas, pero antes de que se vayan, una cosa muy importante. Me imagino que ustedes pueden descargar esa presentación. Yo les sugiero que lo descarguen esa presentación y que la lean. Nosotros vamos a seguir utilizando esa presentación para el próximo módulo, pero lean esa presentación y a partir de esa presentación que ustedes tienen ahí del PowerPoint, es cómo van a responder el examen. Hay un test para responder en el módulo y el test debe ser respondido obviamente sin consulta. Es algo muy sencillo, muy fácil de hacer, pero espero que ustedes puedan, a partir de ese texto, el PowerPoint, aquí lo escribo. Hay que descargar la presentación, léanlo y después de haberlo leído, estudiado, pueden entonces responder al estudio. Hay muchas preguntas que son cosas que hemos comentado aquí, cosas que hemos dicho. Hay también preguntas que son del contenido mismo de la presentación. Ahí Cristian lo va a cargar y para que ustedes puedan descargar y leer. El test es muy sencillo, son solamente 10 preguntas de selección, entonces no hay, para que no se haga un rollo, es decir, algo muy sencillo. Y como hemos dicho, lo que nosotros valoramos en ese curso es, en primer lugar, la lectura del texto y, en segundo lugar, esa respuesta del cuestionario, más la participación aquí. Por lo tanto, es importante que ustedes lo hagan. El ensayo, hemos dado a ustedes una semana para que lo hagan, ¿cierto? Como hemos dicho, es algo sencillo, no más que 2 páginas, es decir, no tiene que ser 2 páginas, es máximo 2 páginas y hasta el próximo sábado ustedes tienen ahí para entregar ahí ese documento sobre la percepción de ustedes a partir de lo que comentamos sobre la autoridad de las escrituras. ¿Se entiende? Yo creo que ahí en la plataforma hay todos los detalles de cómo hacerlo, pero imagino que hemos sido claros cuanto a eso. No sé si hay alguna pregunta con relación al contenido, con relación a las actividades. Y ahí a posterior vamos a estar subiendo a la plataforma los detalles de los próximos módulos, las actividades de los próximos módulos. Hay muchas cosas interesantes que leer y que estudiar, así que me imagino que pueden ustedes permanecer firmes en cuanto a eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, también estoy disponible, escriban ahí en el foro, hay un foro de nuestro módulo, escriban ahí preguntas, dudas o lo que quieran compartir para que podamos seguir avanzando. ¿Ok? Varias personas tienen que retirarse, así que un gran abrazo a todos ustedes, que Dios les bendiga y seguimos en contacto a través de la plataforma. ¿Ok? Aquí entonces terminamos nuestra clase. Sí, tenemos en la plataforma una serie de libros ahí en las cuales una lista de libros
que ustedes pueden buscar y algunos están online, otros hay que comprarlos. Yo recomiendo que se los compren, vale la pena tenerlos. Hay varios libros interesantes sobre ese tema y ahí en la plataforma están todos los detalles, ¿cierto? Bueno, eso era todo. Que Dios les bendiga y terminamos entonces por aquí nuestra clase de este primer módulo y esperamos entonces ustedes para el módulo siguiente. Un gran abrazo a todos.